¿Te gusta el terror? ¿Disfrutas con los monstruos clásicos, ya sea del folclore o creados recientemente por la imaginación humana? ¿Te gusta el cine clásico? Los años 30, 40, ese cine noir tan hipnótico. ¿Te gustan los monstruos de la Universal? Pues felicidades. Bienvenido a una nueva terapia de choque en el gabinete del Dr. Hugo Strange. Hoy, monstruos de la Universal, de Monstruos, editorial Monstruos. Tenemos a Drácula, Frankenstein y el monstruo de la Laguna Negra. Vídeo en colaboración con Arkham Games DH, calle Silos 54 en Alcalá de Guadaira, Sevilla. El universo friki es inabarcable, la tienda es pequeña, pero si lo tiene, está ahí. Y si no, te lo encontrará. Hola, ¿qué tal? Soy Javier, esto es Friki Sevilla. Hoy, como ha dicho el Dr. Hugo Strange, su introducción, vamos a pasar un poco con los monstruos del Universal de Monstruos. Vamos a empezar con Drácula. El guion lo firma James Tynion IV, el dibujo Martin Simmons. Estamos hablando de una rústica simple, no tiene sobrecubierta, no tiene solapa, pero la verdad es que el dibujo es papel estucado, como podemos ver. Es un auténtico compendio de técnicas pictóricas. Muy hipnótico, muy potente el dibujo, hay que decirlo. Empieza con una pequeña referencia a lo que son los monstruos clásicos, lo que es el cine de terror de Universal, los años 30, incluso antes, porque se nos mete dentro de lo que son las vanguardias cinematográficas alemanas, la época del gabinete del Dr. Caligari o del Golem, por poner un par de ejemplos. Antes de ponernos un poquito también en contexto con lo que es la obra per se de Drácula, tanto de Bram Stoker como cinematográfica de Todd Browning. Sí, también comentar que es encuadernación de libillo, lomo liso, ¿vale? Una rústica, como digo, simple, sin solapas. Esta película fue una auténtica revolución, digamos que además fue la primera vez que se hizo una adaptación formal, cinematográfica, autorizada de la obra de Bram Stoker. Recordemos que la primera oficiosa fue Nosferatu en 1922-1923 de Murnau, de la cual se conservan fragmentos. Realmente es una de las grandes películas malditas de la historia del cine porque realmente no se sabe cuál era el metraje original ni cómo era, porque todo eso se perdió. Se condenó a la productora, la viuda de Stoker, los demandó, sacó un pastizal, ganó una demanda multimillonaria, se perdieron las copias, se mandaron destruir y todo lo que quedó fueron algunas copias muy mal conservadas, generalmente en trasteros, en sótanos, alguna incluso rescatada de las llamas, con lo cual se ha ido montando la cinta de Nosferatu, que es la que conocemos a día de hoy. Vale. Estamos hablando de la cinta de Murnau, interpretada por Max Schreck, con toda la polémica que ello suscita, que recordemos que en 1997, que no recordar que fue, Willem Dafoe fue nominado al Oscar Mejor Secundario por su interpretación justamente de Max Schreck en una película que produjo Nicolas Cage, muy cinéfilo y muy amante del cómic, por cierto, titulada La sombra del vampiro, interpretada también por John Malkovich y Cary Elwes. Recientemente, en 2024, en diciembre, si no recuerdo mal, salió la última versión, esta vez interpretada por Bill Skarsgård, interpretando al Conde Locke. Pero volviendo a esto, como digo, en 1930 iba a salir la primera adaptación cinematográfica de Drácula, de la novela Stoker, autorizada. De hecho, se hicieron dos versiones, una en español y la otra en inglés. La inglesa, la que iba a ser en habla inglesa, digamos que metieron toda carne al asador. ¿Por qué? Porque además quisieron contratar para hacer a Drácula a uno de los grandes titanes de la actuación de su momento, ni más ni menos que a Lon Chaney, el hombre de las 1000 caras. Un hombre muy popular, sobre todo en la década de los años 20, por su interpretación del Fantasma de la Ópera, la adaptación de la novela de Gaston Leroux o la adaptación de la novela de Victor Hugo, Nuestra Señora de París, que aquí conocemos básicamente como El Jorobado de Notre Dame. En una hacía del fantasma y en la otra hacía de Quasimodo, el deformado campanero de Notre Dame. ¿Qué pasó? Lon Chaney era conocido por ser el hombre de las 1000 caras. Quiero recordar que en una sola sesión llegó a registrar frente a notario unas 40 y tantas voces distintas y al menos unas 90, cerca de 100 caracterizaciones completamente propias. Además trabajaba con material que sacaba de cualquier parte. Fue uno de los problemas que luego arrastró a posteriori. Esta exhibición además la hizo frente al notario, se escondió detrás de un biombo pequeñito que se viera que él no era sustituido por nadie, se le veía trabajar, pero que no se veía exactamente cómo trabajaba, ¿vale?
¿Qué pasa? Muchos de los materiales que utilizaba, pues precisamente muy salubres no eran. Con lo cual, el resultado de fondo fue que terminó cogiendo un cáncer de garganta bastante curioso, que ese fue el que se lo llevó a la tumba. Con lo cual no pudo interpretar al empalador. Con lo cual, debido a este ligero caso de muerte que se llevó al señor Lon Chaney, pues hubo que buscar a un sustituto. ¿En qué se buscó? Pues si no es el cine, que había en aquella época más potente que el cine, el teatro. Desde hacía bastante había una adaptación teatral de la obra Stoker, del Drácula, justamente, que estaba siendo interpretado por un señor húngaro, que decían que lo hacía estupendamente, se contactó con él, y este señor era ni más ni menos que Bela Lugosi. ¿Qué pasa? Bela Lugosi tenía un pequeño problema, ligerísimo, no hablaba ni papa de inglés. Es más, se aprendió su papel fonéticamente. Algo parecido a lo que hizo Christopher Lambert cuando interpretó Los Inmortales en 1984 para Russell Mulcahy, que se aprendió fonéticamente todas sus líneas. De hecho, ese solo puede quedar uno en versión original, ese There Can Only Be One. Yo lo recomiendo, os vais a reír, tela. Pues con Bela Lugosi pasaba exactamente igual. Por cierto, el señor Simmons logra un parecido, vamos a sacarlo aquí, con Lugosi bastante aceptable. Se obtuvo un exitazo brutal con esta película y con ella se inició lo que hoy conocemos como los monstruos del Universal, ese rescate de los monstruos clásicos y no clásicos por parte de la productora norteamericana. Recordemos que no es más solamente Drácula, también fue Frankenstein, La momia, en los años 40 con el hijo de Lon Chaney justamente, Lon Chaney Jr., fue el hombre lobo. A posteriori fue el monstruo de la Laguna Negra, que aquí también lo tenemos gracias a monstruos. Como digo, es realmente una adaptación de la película de 1931, algún pequeño matiz, algún pequeño cambio. Aquí vemos también la galería de portadas. Intento que no brille demasiado porque el papel estucado es lo que tiene. Este brillo que se ve aquí en la cara de Renfield es obra del propio Simmons. Como digo, aquí la variedad artística de técnicas pictóricas es una gozada. Aquí vemos incluso algún salpicado, etcétera. Es una gozada. O sea, el trabajo que hace este hombre aquí es absolutamente alucinante. Tenemos otras portadas de otros autores, como por ejemplo aquí con Gabriel Rodríguez, que es una verdadera preciosidad esta portada. Esta Joshua Middleton, además la foto clásica de Bela Lugosi levantando las manos en alto con la capa roja. Aquí un estudio del rostro, de las expresiones faciales para este número. Y vamos a ver, un segundín. Pequeño storyboard, la distribución de las páginas, la rotulación y tal. Y finalmente, pues una pequeña biografía tanto de James Tynion IV como de Martin Simmons. La verdad, me ha gustado mucho el trabajo de Simmons, me parece de una espectacularidad total. Monstruos alimentando a los que nos gusta el terror, cosa que hay que hacer desde aquí. Y la valoración final la voy a dejar justamente cuando termine con todas las reseñas, si os parece. Dado el éxito de Drácula en 1930-1931, Universal dijo, vamos a aprovechar el tirón y vamos a sacar otro monstruo. ¿Qué otro monstruo clásico podemos sacar para morterón de pasta en taquilla? A ver quién adivina. Frankenstein, el clásico de 1816-1818, si no recuerdo mal, de Mary Wollstonecraft Shelley. Aquella famosa reunión en Suiza, esa noche tormentosa de unos cuantos amigos, entre ellos Percy Shelley, que era su ya marido, Polidori, Lord Byron, que era, si no recuerdo mal, el dueño de la finca en la que estaban reunidos. Entonces salieron Frankenstein, salieron historias de vampiros, pero sin duda la más importante es la de Mary Wollstonecraft Shelley, indudablemente. Una revisión al mito de Prometeo, de hecho se subtitula El moderno Prometeo, probablemente la primera historia de zombies de la literatura moderna, seguramente la primera historia de ciencia ficción porque mete elementos muy científicos. Es muy curioso también como narra la autora ese enamoramiento inicial de Victor Frankenstein por su criatura, que la describe como que era bella, a pesar de estar hecha de retales de personas, la escribía como muy bella, sin embargo, luego según van sucediéndose los hechos, que creo que lo conocemos todos, y si no lo conocéis, me callo,
pues resulta que se va desenamorando y al final termina viendo lo repugnante, repulsivo, deforme. Es una evolución muy, muy interesante, la verdad. Que por cierto, en noviembre, si no recuerdo mal, nos viene nueva versión de la mano de Guillermo del Toro para Netflix. Y yo no me la pierdo. Me parece que vuelven a recoger cositas del Frankenstein que dirigiste en el 94, si no recuerdo mal, 94-96, Kenneth Branagh, con producción de Francis Ford Coppola, la interpretación de Robert De Niro como el monstruo, junto con el Bohan Carter y el propio Kenneth Branagh. Pero volviendo a los monstruos de la Universal, como digo, en 1931 la Universal quiere volver a echar la cana al asador, quiere volver a repetir el exitazo en pantalla, vuelve a crear una pantalla de marketing, nunca mejor dicho. Recordemos que, por ejemplo, en Drácula, el año anterior, lo ha denunciado como una película tan terrorífica que en el set de filmación tenían que, o pusieron un equipo de médicos para asistir a aquellos participantes que sufriesen de angustia, incluso de algún infarto. Evidentemente, todo publicidad. ¿Qué pasó? Bela Lugosi en ese momento estaba endiosado de sí mismo, se quería muchísimo el hombre, las cosas que tiene. Nuevo caso de estudio para una terapia de choque en el gabinete del Dr. Hugo Strange. Aparte de que en aquella época el señor Lugosi ya daba una sustancia terminada llamada heroína o algo así. A puntillo. Pero cuando presentaron el guion de Frankenstein, el hombre lo rechazó básicamente porque no decía una puta palabra. Básicamente, es decir, no tenía ni un puñetero diálogo, cosa que le pareció fatal. Recordemos que había tenido que memorizar fonéticamente todas sus líneas para hacer Drácula. Supongo que en aquella época ya se había soltado un poquito más en ese año de diferencia, pero si escuchamos el Drácula de Todd Browning versión original, las carcajadas pueden ser monumentales. Entonces se decidió contactar con un actor británico con una amplia experiencia en teatro, de nombre un poco rarete, tal Boris Karloff. Se contactó a sí mismo con James Whale, un director muy solvente. Ya de la época ya había llamado muchísimo la atención. Por cierto, la historia de James Whale la podemos ver novelizada en la obra de Bill Condon, que además luego fue llevada a la gran pantalla por el propio Condon, con nominación al Oscar de sería McKellen, si no recuerdo mal. E incluso Brendan Fraser me parece también estuvo nominado al Oscar al mejor secundario por su papel. Tanto la obra literaria como la película, Dioses y monstruos. Espectacular, maravillosa. Una interpretación fabulosa por todas partes. Finalmente, señor Whale a la dirección, Boris Karloff frente a las cámaras como la criatura, y Jack Pierce, maquillador, hizo una imagen icónica que es ni más ni menos que esta diseño, la portada de Monstruos, que es esa cabeza cuadrada con los tornillos asomando del cuello. Fueron muchas horas de maquillaje. De hecho, para Karloff lo peor, o donde lo pasó peor, fue con los famosos zapatones que le pusieron, las famosas plataformas que de hecho le causaron daños en la espalda. Estuvo arrastrando dolores en la espalda durante el resto de su vida, prácticamente por culpa de aquellos zapatos. Pero nos queda la imagen icónica, como digo, de ese Frankenstein cabeza cuadrada, esos movimientos erráticos que imprimió el propio Karloff en una película de 1931 que causó verdadero impacto. Tanto es así que el matrimonio Karloff fue con una pareja de amigos a ver, creo que fue además en el estreno, y cuando pasó evidentemente el estreno, pasamos la famosa secuencia del lago con la niña y las flores, etcétera. La mujer de este matrimonio se vuelve para la señora Karloff y le pregunta, o mejor dicho, le dice que no comprende cómo puede estar casada con semejante monstruo. Señora, que es una película, por favor. Básicamente. Karloff consiguió un exitazo rotundo con su interpretación hasta el punto que lo volvió a recrear a posteriori en la novela Frankenstein, probablemente el mejor título de todos los que se hicieron sobre la criatura, nuevamente dirigido por James Whale, 1935, si no me falla de memoria. Luego iré poniendo fechas para ir matizando porque muchas veces tiro de memoria según se me va ocurriendo y la lío parda. Pero volviendo a la obra de que nos trae aquí Monstruos, tenemos aquí guion de Michael Walsh, dibujos de Tony Mary Griffin. Es una gozada. Tenemos nuevamente una rústica en encuadernación de librillo encolado, rústica simple además, ¿vale? No tiene no tiene solapas, ¿vale? Sí es verdad que
La presentación, la maquetación es exquisita. Bueno, papel estucado, como se puede ver. Para mejor absorción de los colores voy a ir poquito a poco, no vaya a ser que me salga alguna página que me tumbe en el canal. El dibujo de Griffin es divino, absolutamente divino. Esta no puedo enseñarla. Aquí sí. Bueno, muy detallista. Aparentemente simple, pero muy detallista. Pero tengo que hacer una pequeña corrección. Michael Walsh aquí actúa como autor completo. Guión y dibujo. Tony Marie Griffin se encarga tanto de la coloración como de la rotulación. ¿Vale? El trabajo es divino, verdaderamente divino. Enseño algunas portadas de Walsh. Como digo, es espectacular el trabajo. Aquí hay una que no es de Walsh, que es de Joshua Middleton. También espectacular. Pero se puede ver los colores, tratando de buscar una pequeña referencia al cine noir, ese cine de los años 30 en blanco y negro. Verdaderamente fabuloso, absolutamente divino. En esta historia no estamos tan apegados al guión original o a la reproducción original que teníamos en la película, sino que más bien se nos presenta desde otra perspectiva. Es un niño que perdió a su padre y que, mientras lo llevan al cementerio, el doctor, junto con su asistente, aparecen por allí y se llevan partes del padre para montar a la criatura. Y a partir de ahí vemos a través de los ojos de ese niño esa caída a los infiernos, esa pérdida de la cordura por parte de Víctor, la revolución del monstruo. Se nos vuelve a llevar de vez en cuando a la película, no es del todo exacta la película, crea una línea paralela dentro de la película, lo cual me parece divino, me parece espectacular. Nos vuelven a recrear la famosa secuencia del lago con la niña y las flores. El final en el molino también está ahí, o sea, es absolutamente brutal. A mí me ha encantado esta adaptación. O sea, otra cosa más que dar las gracias a monstruos, nada más. Finalmente, el monstruo de la Laguna Negra. Aquí sí daremos un salto temporal a los años 50. Primeras escenas, además, en cámara subacuática en esta película. Si no recuerdo mal, Clint Eastwood salía en un pequeño papel secundario como ayudante de laboratorio. Si no recuerdo mal, pero lo tengo ahí un poquito inalvis, ¿vale? Firman Down Waters y Ram 5, Ram V como los guionistas, Matthew Roberts al dibujo, Dave Stewart a los colores, y los que nos gusta Hellboy o conocemos el Miñón Averso, creo que ya lo estamos viendo. Y Trish Mulvey creo que también se encarga de la coloración y parte de la rotulación. Nuevamente es una rústica, librillo encolado, lomo liso, rústica sencilla. El dibujo es una brutalidad, o sea, a mí me encanta. Perdón por la página de estucado, pero es como se hace cuando se imprime a color, cuando se hace a color. Esto no, porque me lo reviento, un zoom. No, que estoy aquí liándola, puedo hacer aquí un spoiler lo más curioso posible. Este plano subacuático con la criatura observando a la nadadora desde el fondo de la laguna. O sea, absolutamente brutal. Una cosa que me gusta mucho de esta obra es que los autores han sido muy respetuosos con la obra original, con el diseño original del monstruo que se ve en la película. O sea, eso me ha parecido fantástico. Luego se emplea línea clara, un trazo muy fino, muy elegante, y la verdad es que visualmente es espectacular. Aparte de la paleta de colores de Dave Stewart, logran recrear incluso ese efecto prisma que tiene el agua cuando recrean la fauna subacuática, pero no solamente a base de dibujar, es también con la paleta de colores y con las tramas que se va imprimiendo a ese color. Me parece sensacional, o sea, me parece una obra muy recomendable. Aquí Monstruos ha hecho una buena compilación, la verdad es que está súper bien, se disfruta muchísimo leyendo, que por cierto en breve saldrá la siguiente, que es la de la momia, con ganas de verla, por cierto. Así son fieles a la película original que interpretaba Boris Karloff. Si no, sí es verdad que quizá de los monstruos clásicos la momia es el peor tratado, sinceramente. Contaba con un actor muy potente ya en ese momento como era Karloff, que Karloff podía hacer ya lo que prácticamente quisiera y fue muy cuidadoso. Si no recordemos, por ejemplo, El Gato Negro, que aquí algún iluminado título como Satán, pero luego se cambió al título original del Black Cat, ¿no? El Gato Negro. Por ahí dicen que hay alguna película maldita, no sabemos, de todos estos rollos mentirosos de Hollywood, también con Bela Lugosi, La Torre Maldita, creo recordar que era, o algo así.
perdida, supuestamente hubo accidentes, se hablaba de magia negra durante la filmación, en fin. Algo parecido a lo que pasaba con La semilla del diablo de Roman Polanski, el famoso edificio Dakota, el empleo de elementos sobrenaturales de verdad. Anton LaVey, el fundador de la Iglesia de Satán, que salía allí como organista en una de las secuencias, en fin. Pero como digo, eso muchas veces viene a ser propaganda de Hollywood para crear expectación, como pasó con Drácula, como pasó con Frankenstein, como pasó incluso con La Cosa de John Carpenter en 1982, que dijeron que no era apta para cardíacos, que los cardíacos abstuviesen de verla porque podían sufrir un infarto durante la visión. Y con el monstruo de la Laguna Negra, pues 3/4 y mitad. Es una revisión realmente de La Bella y la Bestia, pero esta versión que nos trae aquí Monstruos, la verdad es que es divina, absolutamente divina. Vale, momento resumen. ¿Cuál me ha gustado más? ¿Cuál me ha gustado menos? Vamos a hacer un ranking. Aquí no intervienen Monstruos, evidentemente. Monstruos lo las trae, cosa que se agradece. Esto es mi ranking particular en base a lo que me ha transmitido el guión, en base a lo que me han transmitido los dibujos, en base a lo que me ha hecho sentir la obra. Sin duda alguna, la número uno para mí, Frankenstein. O sea, esa visión del monstruo, de la historia del monstruo, desde los ojos de un niño llorando a su padre, buscando a su padre en el monstruo, parte del ser del padre emergiendo dentro de la criatura. Me parece tiernísimo, brutal, delicioso y maravilloso. O sea, esta obra para mí al menos, la mejor con diferencia. La número 2, sin duda, El monstruo de la Laguna Negra. Tanto por guión como por dibujo, evidentemente, yo aficionado y fanático de Hellboy y del universo de Mike Mignola, pues estando de vestuario, para mí esto es un garante. La verdad es que el trabajo es sensacional. De hecho, el comentario que hacía antes del efecto prisma, aquí lo vemos, o sea, el trabajo de dibujo aquí es sensacional, pero si se observa, voy a tratar de poner más cerquita, la paleta de colores incluso se difumina un poco para efectuar justamente ese efecto de absorción de colores que se produce cuando la luz traspasa el agua. Recordemos que según se va descendiendo en profundidad, especialmente a partir de los 5 metros, hay gamas de color que van desapareciendo, empezando por el rojo. El argumento me parece el más solvente, la historia me parece que tiene muy pocos agujeros de guión, los tiene, evidentemente, pero es de las que menos tiene, y me parece una vuelta de tuerca muy interesante al personaje. La verdad es que a mí me ha gustado mucho. La que menos ha sido Drácula. Realmente lo que hace es adaptar un poco el clásico de Todd Browning. Me esperaba más de James Tynion IV, francamente, sobre todo un hombre que ha trabajado con Scott Snyder en el Tribunal de los Búhos y que ha hecho tantos guiones tan buenos. Aquí lo noto más bien flojo. No así el trabajo de Simmons. La verdad es que aquí Martin Simmons hace un trabajazo, pero espectacular. O sea, si queremos ver una inmensa variedad de técnicas pictóricas, artísticas y de dibujo, aquí no nos vamos a aburrir, tanto de colorido como de pintado, de tintado, etcétera, etcétera. Aquí Simmons da un auténtico do de pecho. De hecho, ese rostro de Renfield tan luminoso me encanta. Prácticamente se queda sin facciones. Pero sí es verdad que el argumento me ha parecido la más floja de las tres, con diferencia. Ya lo que queda es a ver cuando saca Monstruos la momia. Estoy deseando, le meteré mano, evidentemente, y por la red del canal la reseñaré y echaremos otro ratito. Una nueva terapia de choque en el gabinete del Doctor Strange. Espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos en la próxima viñeta. Un saludo. Adiós.